Así es la vida, de caprichosa, a veces. Continuamos, ya hicimos tandita y ahora estamos con otra visita acá en nuestra mesa de trabajo. Eduardo Tognoli, concejal de Rosario, ustedes ya lo conocen, y estábamos charlando recién la llegada de Uber y todas esas modificaciones que trae, y los cadetes también, el sindicato de cadetes también se ve perjudicado con acciones similares como la de Globo y la de Compre Ya, era como era, no, pedido ya, entre otras y cosas. todo eso, se ven perjudicados también con la llegada de otras empresas que no tienen una cara visible, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, en realidad hoy acompañamos al sindicato de cadetes que se presentó en el Consejo Municipal con un pedido bien concreto. Nosotros hace un año presentamos junto a ellos una iniciativa que propone la creación del rubro de cadeterías y mensajería. ¿Alguien puede...? Ellos no están encuadrados en ninguna legislación. En realidad la actividad de ellos sí, porque hay una ordenanza que regula la actividad de los cadetes, pero no hay ninguna ordenanza que encuadre a las empresas. Claro. Es de alguna manera un absurdo. No nos referimos en este caso, por ejemplo, a bares o a empresas gastronómicas que tienen un servicio de despacho de bebidas o de comida incorporado, sino nos referimos a lo que todos conocemos como las agencias de cadetería o mensajería. Bueno, el rubro no existe en la ciudad de Rosario. ¿Qué es lo que hace si viene cualquiera de nosotros y quiere anotar o registrar o abrir una cadetería? Va a habilitaciones de alguno de los distritos donde corresponda la dirección donde la quiere abrir, y se encuentran con que no existe y tiene que abrirla, por ejemplo, como hacen muchas, como escuela de cadetería, como si fuera una institución formativa, ¿no es cierto? Esto trae varios inconvenientes. Ejemplo, para otros niveles del Estado, sí, el Ministerio de Trabajo de la provincia, en un rubro tan castigado por la informalidad como es las cadeterías, etcétera, con todos los riesgos que eso implica, porque estamos hablando de gente que trabaja en la calle, a la intemperie, en motos, en bicicletas. Nos encontramos con que, por ejemplo, si el Ministerio de Trabajo tiene que hacer una inspección, está yendo a inspeccionar a una escuela de cadetes o cualquier otra cosa y no una cadetería. Entonces no sabe. Con una escuela no hay una relación laboral. Bueno, puede haberla, un capacitador tiene, claro, pero me refiero que un cadete ahí no tendría ninguna relación laboral. En general hay cadeterías que tienen a sus trabajadores registrados y otros que no. Hay cadeterías que son legales bajo el rubro X, otro que no es el de cadetería o mensajería, y hay otras bajo ningún rubro, es decir, que están funcionando en la ilegalidad. ¿Por qué se agrava esta situación? Porque esto lo presentamos en realidad hace un año, tuvo algún tipo de tratamiento dentro de la Comisión de Gobierno, aún no ha sido aprobado. Evidentemente tampoco creo que se vea por parte de la Comisión alguna urgencia, o no se haya visto alguna urgencia hasta ahora, se estará estudiando. Digo, como en su momento, por ejemplo, con la aparición de los ciber, durante mucho tiempo funcionaron los ciber sin una figura de habilitación de ciber, sino, por ejemplo, como artículos de venta de artículos o de insumos de informática, hasta que finalmente se encuadra y se habilita como ciber. Digo, conozco esto porque yo en su momento, año 2000, 2001, un momento bárbaro para hacer negocio el mío, tuve junto a un amigo un ciber y no existía la figura de ciber. Lo que existía era precisamente negocio de venta de artículos o de insumos de computación. ¿Qué pasa en el medio? Entre que lo presentamos, empieza a trabajarse, aparece una empresa que desembarca en Rosario. Desembarca es una forma de decir, porque en realidad nunca hace pie en términos de habilitación de nada. Como decía antes, no existe la habilitación como empresa de cadetería, pero tampoco se habilitó como otra cosa, sino que funciona presentándose como una aplicación, y en realidad es una empresa que, como tantas otras, utiliza una aplicación que, según la empresa, relaciona libremente a usuarios con
cadetes, a lo que ellos llaman glovers, que serían como especie de libres asociados, personas a las que ellos, mientras ellos están haciendo otra cosa, le tiran un viaje y ellos se enganchan, van, consiguen el viaje. El problema es que la empresa factura. Sí, no paga ningún tipo de impuesto. No tributa absolutamente nada, no incorpora el personal en relación de dependencia. Dice que es una aplicación. ¿Hay conocimiento de quiénes son los referentes de esa empresa acá en Argentina? Es una empresa española. Por ejemplo, en Rosario lo que hacen es atender 2 horas a la semana, porque de alguna manera tienen que contactar a los... la gente, claro. No, la gente, el usuario lo contacta a través de la aplicación, pero en algún momento se tiene que sentar a alguien con los trabajadores para decirle, bueno, no te contrato, sino que te doy esto, que es como una especie de pseudo contrato, claro, firmarlo. Una especie de convenio donde el trabajador se hace cargo de todo, resigna derechos laborales adquiridos, resigna totalmente precarizado. Cualquier tipo de reclamo frente a algún robo en la vía pública de lo que está llevando. Es todo por cuenta y cargo de la persona que se sube a la bicicleta o a la moto. Si le pasa algo, nadie. No le cubre, no hay RT, no hay nada. 2 días a la semana en un coworking, que son estas famosas lugares donde se alquilan oficinas, etcétera. Bien, esta es la situación que instala Globo, una situación que no es nueva en otros lugares del mundo. En España se habla ya de la uberización de las relaciones laborales, que introduce tanto Uber, Globo, todas estas empresas nuevas. Todas estas empresas que dicen ser aplicaciones y no empresas, y que de esa manera se ahorran de alguna manera la necesidad de... Claro, exactamente. Cuando precio, uno monta, necesita oficina, tengo que tener la luz, los impuestos. Sí, que en realidad no tiene que ver, no es un berretín del Estado, sino que tiene que ver con tributar al lugar donde uno... Claro, eso implica que después tenga para impuestos, claro. Exactamente, y atenerme a la regulación local. La regulación local es lo que queremos nosotros afinar para que no pase esto, es decir, que cualquiera que realice actividades de cadetería o de mensajería desde una empresa en la ciudad de Rosario tenga que hacerlo con sede física en la ciudad de Rosario, con un representante que dé la cara por eso, que tenga que tributar, y además, antes de habilitarla, también tenga que presentar al menos una nómina o una alta provisoria de personal para saber más o menos de qué dimensiones estamos hablando de esa empresa, aunque sabemos que después la fiscalización en materia de el régimen laboral no corresponde al municipio, pero mínimamente tener la certeza que no se trata de una empresa fantasma o una empresa que no va a cumplir con ningún requisito en materia laboral, etcétera, ¿no? Aparte también sirve para prevenir a futuras empresas que quieran venir a brindar un servicio parecido, ¿no? Plantar antecedentes para que, bueno, se haya una normativa para todos los que vengan. Es un caso muy parecido al de Uber. La diferencia es que Uber quiere introducirse en un mercado que es el de los servicios públicos, que ya está regulado. Por eso nosotros discutimos esta pretensión de algunos concejales que quieren, de alguna manera, con el argumento que Uber de todas maneras va a venir, dice que hay que regular ese tipo de aplicaciones. La aplicación no hay que regularla, porque en realidad lo que hay que regular es las empresas, y después la aplicación es un mecanismo más que usan ellos para contactar a sus clientes. Ya existen las remiserías, los radiotaxis, todas tienen en el último tiempo, para ponerse a tono y competir dentro de los marcos que permite el Estado, han ido se fue modernizando y han ido generando aplicaciones propias. Claro. Por eso no es una discusión entre lo nuevo y lo viejo, sino es una discusión entre el monopolio del Estado en materia de prestación de un servicio público esencial, como es el transporte urbano de pasajeros, o la introducción de privados. Yo siempre doy un ejemplo, ya que hablamos de Uber, de cómo se ha roto en algún lugar el monopolio del Estado y qué ha significado para la población. El lugar más claro es Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez tenía 3 líneas de colectivos en décadas anteriores, de colectivos urbanos de pasajeros, que surcaban toda la ciudad y que servían para las dimensiones de la ciudad y que cubrían ampliamente las necesidades de la población. Producto de las crisis cíclicas que vive la Argentina, en un momento se llena de remiserías ilegales, de remiserías no habilitadas por el Estado, coloquialmente se le dice remiserías truchas, que a un precio muy bajo, que es el dulce con el que se
acerca hoy Uber, terminan copando el mercado. Sí. Era más barato quizás tomar un remis, okay, viajar varias personas que subirse a un colectivo, etcétera. Destruyen el transporte público. Hoy Villa Manuel Gálvez no tiene más esas 3 líneas de colectivo. Una persona tiene que caminar 15, 20, 30 cuadras para tomar un colectivo, que son los interurbanos. Interurbanos, y lo que era barato, que eran esas remiserías, hoy son caras, son carísimas, básicamente porque fijan sus propios precios. No lo regula nadie, no lo regula el Estado, etcétera. Esa es la realidad del transporte privado imponiéndose sobre el transporte público. Cuando decimos público no quiere decir que no lo pueda prestar un privado. De hecho, los taxis remis en Rosario están concedidos. Lo que estamos diciendo es que el Estado se guarda para sí la regulación y los estándares e incluso las cantidades de unidades, que esto es clave para la necesidad de una población, porque si no se abarrota de unidades de taxi, de remises, muchas más de las que necesita la población, y se termina cayendo todo el sistema, ¿no? Eduardo, ¿qué va a pasar con el sistema de transporte aquí en la ciudad de Rosario? Sistema de transporte en general, si te referías a los colectivos, sí. Mira, hoy me preguntaban si el fallecimiento de Agustín Bermúdez implicaba, digo, una empresa tiene continuidad jurídica. Pero recordemos que el año pasado el intendente había presentado el nuevo sistema, ¿no? Y todavía no se implementó, las empresas que habían ganado. El nuevo sistema, parafraseando a Galeano dice que la utopía sirve para caminar, porque uno se acerca y se va acercando y se va alejando cada vez más. Bueno, uno se va acercando al momento de que hay que cumplir y se va alejando cada vez más del nuevo sistema. Entonces, como diría Galeano, ¿para qué sirve el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros? Para eso, para caminar. La verdad es que lo que hizo el municipio, el oficialismo municipal durante la campaña es leer el pliego, básicamente, sí. Contarnos a todos los rosarinos que el pliego dice que el nuevo sistema va a tener esto, es bárbaro. Ahora, el pliego que hoy está vigente, que es el prorrogado, el que se vencía en 2015, está vigente, también es bárbaro. Dice cosas hermosas que no se cumplen porque no se controla y no se penaliza los incumplimientos por parte de las empresas, sobre todo de Rosario Bus. Entonces, durante la campaña se hizo uso y abuso de decir qué es lo que se venía para hacer campaña. Hoy, a la fecha, no hay ninguna certeza de que realmente se vayan a hacer cargo, por varias razones. Una, por algo que ya se sabía durante la campaña, que tenemos un gobierno nacional que tiende a retirarse de sus obligaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el transporte público y los subsidios. Entonces, eso ya se sabía. Es una irresponsabilidad pensar que iba a seguir todo igual. Con esto no quiero decir que hay que naturalizarlo, al contrario. Hay que buscar otra hay que seguir reclamándole al Estado Nacional y hay que plantarse como hicieron los intendentes, presidente de comuna, incluso gobernadores el año pasado, y lograron que se frenara esa medida. Este año no tuvieron la misma voluntad y no tuvo la intendenta. Nos citó para hablar de la reforma constitucional, un tema muy interesante, pero no somos ni diputados ni senadores. Nos citó a todos los concejales, toda la fuerza política, y no nos citó para hablar del transporte público y del retiro del subsidio de nación, cuando nos podríamos unir todos los sectores para reclamar esa situación. Esto no sucedió. ¿El pedido de reunión con Dietrich, en qué quedó? No, cierro lo del transporte público, digo, hoy el municipio está en una encrucijada. O prorroga a Rosario Bus, que es una de las aspiraciones que tiene el municipio, que nosotros no aceptamos, porque aparte presta un servicio muy deficiente, o obliga a las dos empresas, Rosario Bus, al cacique, a hacerse cargo del nuevo pliego. Las dos empresas no quieren, no, y menos con un boleto al precio que está hoy, lo quieren a un precio sustancialmente más alto, un 50% más alto, pero según algunos comentarios. Bueno, no, es viable porque además para el mismo sistema, porque la gente se baja del sistema, claro, está demostrado. Cada vez que aumenta el boleto, deja de subirse. O, como ya empiezan a sugerir algunos funcionarios públicos, de que, bueno, se haga una aplicación progresiva del pliego. Eso no existe. Un contrato se cumple o no se cumple. Una aplicación progresiva del pliego quiere decir que está incumpliendo con una parte, que es lo que pasa hoy en realidad. Entonces yo creo que van a optar por esa perspectiva. Un fraude a los rosarinos, porque todo lo que anunciaron en la campaña que iba a pasar no va a suceder. Y además es una ilegalidad, y seguramente iremos a la justicia si sucede algo así. Se exime a las empresas de cumplir con lo que dice estrictamente el pliego.
Dicho todo esto, lo que me planteaba de la reunión con Dietrich tenía que ver con un reclamo por los trenes metropolitanos, una de las, no sé si solución, pero un aporte a la solución del problema de movilidad y transporte que tiene la ciudad de Rosario. Recuperar los trenes metropolitanos, necesitamos la voluntad de nación y de provincia para eso. La verdad que de provincia, que no ha dado demasiada respuesta, por lo menos a todos los encuentros que hemos hecho, audiencia pública, foro en defensa del transporte ferroviario, se han acercado. En el caso de la Nación, ni siquiera hicieron señales de humo. Lo que pasa es que tienen que invertir en un momento que ellos están de ajuste. Bueno, pero sin embargo han decidido invertir en ferrocarriles, pero en los trenes de carga. ¿Y en qué en particular trenes de carga? En todo lo que tiene que ver con la estructura que va hacia los puertos para exportar cereales. Claro. Es decir, para la soja, para sacar la soja al exterior. Hay recursos para el complejo agroexportador, básicamente, y para las multinacionales. Hay recursos para el argentino de a pie, no hay nada que se parezca a una mínima inversión en la materia. El otro día salieron a anunciar con bombo de platillo que hubo un crecimiento, que además nosotros valoramos que haya habido un crecimiento en la cantidad de gente que utiliza el tren a retiro, porque demuestra lo que venimos sosteniendo, que el tren, y lo hemos demostrado con encuestas, que el tren es un método de transporte muy requerido por la población cuando se le da oportunidad. Ahora, eso no implica que hayan tomado la decisión de invertir en la materia. Lo único que hay es una inversión de gestiones anteriores, que recuperó el tren a Buenos Aires, y que lamentablemente todavía no se ha logrado que viaje a mayor velocidad. No por, como se dijo muchas veces, un problema con los durmientes, caso de corrupción, porque no hay ninguna causa que refiera a eso, no hay ninguna discusión técnica sobre eso. La discusión que hay es con NSA, el prestador privado que tiene el control de las vías de acá hasta Maswich, por lo menos, y que no habilita a que se utilice con mayor velocidad ese servicio. La verdad que entiendo que un gobierno como un gobierno como el de la Argentina hoy está en condiciones de presionar un poquito a con otras cuestiones, etcétera, a esta empresa para lograr una habilitación para que pueda viajar a mayor velocidad. No le interesa porque los trenes de carga van a una velocidad más lenta, porque el negocio de ellos es ese, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la discusión que queremos tener con Dietrich, y la verdad que no le interesa ni atendernos a él, ni darnos con un secretario, con un subsecretario o con el conserje del Ministerio de Transporte, porque la verdad que no le interesa, y mucho menos hablar con el cuerpo legislativo más importante de la provincia de Santa Fe, porque es la ciudad más grande de la provincia, y por qué no del interior del país, ¿no? Bueno, cambiando de tema y viendo la situación de los barrios populares de acá, ¿es necesario implementar una emergencia alimentaria? Bueno, lo venimos reclamando. Hace muy poquito días salió un informe del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, que es una consultora aquí de Rosario, de jóvenes economistas, que llevan adelante, de alguna manera hacen una réplica del trabajo del INDEC con respecto al costo de vida, pero con un perfil más ligado a los barrios populares. Es decir, el INDEC está muy centralizado en una canasta básica ligada a los sectores medios con determinado tipo de consumo, sobre todo de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano. Y eso varía en el interior del país y sobre todo en otros sectores de la sociedad. ¿Qué es lo que hace? Mide en 4 barrios de Rosario, que son La Lagunita, Saladillo, El Mangrullo y Nuevo Alberdi, es decir, geográficamente repartido, el costo de vida en función de una canasta de alimentos básicos en negocios de cercanía de esos lugares. ¿Y qué es lo que le digo? Que en el mes de junio, una familia tipo en la ciudad de Rosario necesitó solamente para comer 9.000 pesos. No estamos hablando ni de indumentaria, no estamos hablando de transporte, no estamos hablando de esparcimiento, nada más que para comer 9.000 pesos. Y hoy hay familias en Rosario, nosotros tenemos detectado a partir del trabajo social, etcétera, que viven con una asignación por hijo, 2 asignaciones en función de la cantidad de hijos que tengan. Puede sonar raro, insólito, bueno, es así, al menos como ingreso formal.
Y el gran problema es que lo que completaba eso en otro momento, que era la changa, no existe más. La changa es un fenómeno que permite a los trabajadores formales, aquellos que tienen un excedente, alguna mínima capacidad de ahorro mensual, un remanente, por ahí decir, bueno, me dio el gusto de pintar la casa, que alguien me corte el pasto, etcétera, con ese remanente. El trabajador formal ya no lo tiene, es decir, si antes podía ahorrar algo, ahora no puede. El que está un poquito más abajo, el que vive detrás de la avenida, atrás de la vía, en un barrio, para hacer gráfico, que era el que iba y daba una mano, don, le pinto esto, el otro, etcétera, le arreglo esto. Hoy ya no tienen forma de generar ese intercambio. No existe más eso. Bueno, entonces lo que nosotros estamos diciendo es que hay, si no es por el Estado, en muchos barrios no se come, o el Estado en un sentido ampliado, es decir, instituciones barriales, comedores, algunos formales, algunos que arman mismos vecinos. Se está dando un fenómeno que se juntan en general vecinas, mujeres de un barrio, que se juntan para darle de comer a los hijos de varias de ellas y solidariamente arman como una especie de comedor informalmente, no tienen ninguna asistencia del Estado. Frente a esta situación, nosotros creemos que hay que declarar la emergencia alimentaria. Los primeros años de vida son claves del desarrollo de un niño, de una niña. No se puede abandonar a su suerte a un tercio de la población, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad y nuestro país. Y tanto a nivel nacional, con una batería de leyes que impulsaron los movimientos sociales y que tomaron muchos diputados y diputadas, entre ellos la diputada de Ponti, la diputada Rodenas, entre otros, que plantea, por ejemplo, la declaración, entre otras cosas, la emergencia alimentaria. Y acá en Rosario lo mismo, hace un año y medio ya lo habíamos planteado, hoy redoblamos la apuesta y lo que también planteamos es que la provincia y el municipio, que gestionan una tarjeta única de ciudadanía, que es una tarjeta que tiene por único objetivo la asistencia alimentaria, no se puede utilizar para otra cosa, incluso se debita en negocios que para debitar exclusivamente alimentos, pase de 276 pesos, que es el monto en el que está, 276 pesos, no existe. No existe un par de paquetes de fideo con suerte se puede comprar. ¿Cuántos litros de leche es ahí? Por eso digo, entonces es para alimentos secos, entre otros. De 276 pesos, que es el monto en el que quedó en junio del 2016 y no se tocó más. A 1.000 pesos, que es lo que están planteando los movimientos sociales, mínimamente para que una familia tenga un pequeño aire para poder llevar un poquito más de comida a la casa. Esa tarjeta, digo, para los prejuiciosos, etcétera, no se puede utilizar para otra cosa que no sea alimentos. Entonces lo que estamos planteando acá, que lo que hace falta es una base alimentaria garantizada por el Estado. Eso sería provincia y municipio. La gestión es de provincia y municipio. Los recursos son provinciales y nacionales. El problema, lo ha dicho el ministro, y coincido con eso, de Desarrollo Social de la provincia, que Nación ha empezado a retirarse también de la asistencia al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Entonces, todos terminamos, rascando el fondo de la olla. Y se está dando un fenómeno que ya ha pasado en otras épocas de nuestro país, en la década de los 90, que el Estado Nacional empieza a retirarse de obligaciones y se empiezan a tener que hacer cargo los municipios y la provincia. A nosotros, la verdad, no nos importa quién se haga cargo. Fundamentalmente hay que hacerse cargo, hay que asumir que este es un momento de emergencia. Tenemos claro mucho que es producto de la política de hambre y de ajuste del gobierno nacional. Y hay que buscar la manera de resolverlo, porque así como el ministro dice que le ha retirado subsidio a Nación, yo también le puedo decir que el gobernador ha firmado un pacto fiscal ruinoso de lo que esto es parte, ¿no es cierto? Entonces hay un ida y vuelta ahí que también tiene que resolver políticamente el partido de gobierno provincial, porque si no, bueno, firmamos algo, no nos hacemos cargo, después nos sacan recursos, pero es lo que firmamos, ¿no? Lo que acordamos. ¿Qué cantidad de gente es la que está en esta situación, Eduardo? No, mira, nosotros hoy yo no tengo acá un número de gente atendida. Nosotros hemos pedido informe al municipio cuánta gente están atendiendo los comedores que son propios del municipio. Lo que pasa es que hay todo un número negro oculto por afuera de eso, porque como te decía antes, hay un montón de comedores que se arman informalmente, ¿no? Sí, por ejemplo, de lo que han dado número el municipio es de gente, de la cantidad de gente que se ha sumado a los efectores públicos de salud, producto de que han perdido la obra social. Y eso es un efecto concreto de esa política de creciente desocupación, ¿no es cierto? Entonces no tenemos en claro
el número, parte de la política o del planteo que hacemos de emergencia alimentaria es que también tener números reales, concretos. Hay un 35% de la población, o los números más actuales que tenemos, seguramente hoy mucho más, que trabaja en la informalidad, y ese es el de alguna manera es el universo de gente en lo que uno debería pensar para ese tipo de asistencia. Después, bueno, seguramente hay gente que trabaja en la informalidad y tiene espalda para bancarse determinadas cosas, pero la inmensa mayoría no, porque no tiene lo básico, que es poder pelearle a la inflación, que los alimentos es donde más se ve, porque no tienen paritaria, básicamente. Claro, exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Eduardo, ¿qué actividad van a estar desarrollando desde la departamental por los 66 años del fallecimiento de Evita? Nosotros, como todos los años, el 26 de julio convocamos a Ovidio Lago y presidente Perón en el Parque Independencia a las 19:30. Vamos a estar realizando un acto recordando, ¿no es cierto?, un nuevo aniversario, 66, del fallecimiento de la abanderada de los 1000 de Eva Perón. Así que invitamos a la población en general a esto, que es un acto recordatorio y un acto político seguramente de la departamental del PJ. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, gracias por estar. Escuchamos la palabra de Eduardo Tognoli. Así es la vida de caprichosa, a veces